Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la séptima semana de Pascua, y hoy celebramos la memoria de los santos Carlos Lwanga y compañeros mártires. Son mártires de Uganda, que está hacia el norte del África. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13 al 21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: «Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya». El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro
se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de Carlos Lubanga y compañeros mártires. Los santos Carlos Lubanga y compañeros murieron mártires en el año 1886 en Uganda. Carlos y sus compañeros eran parte de la casa del rey Mwanga, rey de Uganda, que tenía fama de ser un pedofilia y que también abusaba mucho de su poder. Se sabía que este rey Mwanga pues no solamente acosaba a los jóvenes que trabajaban dentro de su palacio, sino también se aprovechaba de ellos y los abusaba sexualmente. Y esto era algo muy conocido entre aquellos que trabajaban dentro del palacio. Carlos, también junto con el que era responsable de los jóvenes dentro del palacio, pues buscaban proteger a los que eran más jóvenes entre ellos. Y esto pues llevó al rey Mwanga no solamente a odiar a aquellos que eran cristianos, sino también a aquellos que no accedían al abuso sexual que él llevaba de los jóvenes que eran parte de la casa del rey. Esto ocasionó de que Mwanga llevara a cabo una persecución de aquellos que profesaban ser cristianos, tanto católicos como protestantes, para forzarlos a que renegaran de su fe. Y esto pues llevó a Carlos Lubanga y a sus compañeros no solamente a preferir la muerte que negar su fe cristiana y también someterse a los abusos sexuales del rey. Así que Carlos Lubanga junto con sus compañeros mueren en junio 3 de 1886. Carlos Lubanga es reconocido en África como el santo de la juventud. Muy bien, le damos gracias a Dios por este testimonio de fe de Carlos y sus compañeros que murieron mártires, profesando su fe y también protegiendo la dignidad propia y de sus compañeros, particularmente los más jóvenes entre ellos, de este rey que buscaba acosar y abusar de ellos sexualmente. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Y de ayer a hoy, pues nos hemos saltado unos 2 capítulos. Ayer, recordamos, Pablo tuvo presencia ante el Sanedrín en Jerusalén y se llevó a cabo un pleito entre saduceos y fariseos que el comandante romano tuvo que intervenir para salvarle la vida a Pablo. Después lo encarceló y después de este disturbio dentro del Sanedrín, pues un grupo de 40, nos dice los Hechos de los Apóstoles, hicieron una promesa de matar a Pablo y que junto con esta promesa de que iban a ayunar hasta que no lo mataran, ¿no? Pero un sobrino de Pablo se entera de este atentado a Pablo y va y le informa al comandante, y esto hace que el comandante, bajo escolta romana, se lleven a Pablo de Jerusalén a Cesarea, y ahí lo recibe el gobernador de Cesarea llamado Félix, que tiene cierta simpatía con Pablo, puesto que se entrevista con él varias veces y quizás
es atraído por la proclamación de Pablo sobre Jesús. No es hasta cuando cuando Pablo le empieza a hablar acerca de las exigencias morales, del seguimiento de Jesús y del juicio que ha de venir, que entonces Félix ya para las entrevistas que él tiene con Pablo. También Félix esperaba de que Pablo, quizás no siendo consistente con su vida moral en torno a Jesús, pues le pagara a Félix para que lo dejara soltar, pero no, Pablo no le ofreció ningún pago por su libertad. Después Félix es reemplazado por Festo como gobernador de Cesarea, y es aquí donde empieza la lectura de hoy, donde Festo va a Jerusalén y se entrevista ahí con los líderes de la comunidad judía, o sea, con el Sanedrín, y le hablan del caso de Pablo, que ellos quieren juzgarlo. Entonces, Festo invita a los líderes de Jerusalén para que vayan a Cesarea y ahí presentan la acusación formal contra Pablo. Festo lleva a cabo el juicio y no encuentra nada que lo pueda llevar a la muerte, y él tiene intenciones de dejarlo en libertad, pero Pablo ha pedido ser enviado a Roma para ser juzgado por el mismo César. Y es aquí donde encontramos a Pablo ahora, cuando Agripa y Berenice, que son dos hijos de el rey tetrarco Herodes Agripa, que viene siendo el hijo de Herodes Grande, que reinaba cuando Jesús nace. Herodes Agripa II es el hijo de Herodes Grande, que reinaba cuando Jesús es arrestado y muere. Y estos, Agripa y Berenice, vienen siendo entonces los nietos de Herodes el Grande. Y ahora ellos reinan sobre el reinado que heredaron de Herodes Agripa II. Nos dicen los historiadores que estos dos hermanos vivían en una relación incesta entre ellos. Y como eran reyes, pues visitaron a Festo, que era gobernador de Cesarea, como era costumbre recibir al nuevo gobernador. Pues es aquí donde empieza la lectura, y Festo, como gobernador y responsable del preso que Félix, el previo gobernador, le dejó, se lo presenta a Agripa para que quizás él pueda resolver el asunto. Y es aquí donde empieza la lectura. Y dice: en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin cariarlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Recordamos que cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, pues el comandante romano pensaba que era algún revolucionario venido de Egipto y lo quiso no solamente arrestar, sino también golpear. Y es ahí cuando Pablo se defiende diciéndole que a un ciudadano romano no se le puede tratar de esa manera. Entonces se asusta el comandante romano y ya después lo trata con más respeto. Y después el comandante romano pues busca protegerlo ante las acusaciones del Sanedrín. Aquí Félix también hace lo mismo con Pablo. Félix tiene cierta admiración y respeto por Pablo y lo deja encarcelado. Pero cuando después viene Festo, que reemplaza a Félix, este Festo tiene más simpatía con el liderazgo judío y no tanto con Pablo como lo tenía Félix. Así que Festo
quiere complacer a los líderes de la comunidad judía en Jerusalén, por eso los hace venir con él a Cesarea para que ahí presenten sus acusaciones. Pero Festo, como gobernador, tiene más simpatía con el Sanedrín, con los líderes de la comunidad judía y no tanto con Pablo. Pero aún así respeta el hecho de que Pablo es ciudadano romano y que por eso no lo puede simplemente entregar a la comunidad judía para que lo maten. Se vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté al tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión de un tal Jesús, ya muerto y que Pablo asegura que está vivo. Parece que Festo no tiene mucho conocimiento ni de Jesús ni de los seguidores de Jesús, pero Félix, el previo gobernador, sí tenía conocimiento tanto de Jesús como de los seguidores de él, que eran llamados nazarenos. Es así como el libro de los Hechos de los Apóstoles los nombra en el capítulo 24, nazarenos, así se les llamaba a los seguidores de Jesús. Pero Festo no parece tener mucho conocimiento de Jesús ni de los seguidores de Jesús y simplemente describe el por qué a Pablo se le acusa de un tal Jesús que ha muerto y que Pablo asegura que está vivo. Dice, no sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de estos cargos. Festo quiso regresarlo a Jerusalén, pero Pablo, ya sabiendo que había un atentado de muerte contra él, prefirió mejor ser enviado a Roma y ser juzgado por el César mismo, y es lo que Festo ahora ha determinado, enviarlo a Roma, pero aún no tiene el cargo declarado contra Pablo para poder enviarlo, y por eso en esta visita de Agripa, pues hace a Pablo compadecer ante el rey Agripa y así crear el cargo en contra de Pablo para poder enviarlo ya con la carta que declare cuál es el cargo que recae contra Pablo. Y es aquí donde termina la lectura de hoy. Más adelante, pues Pablo hace presencia con Festo y con el rey Agripa, exponiendo su caso y cómo él ha llegado a estar preso. Pablo les comparte su historial de cómo él, siendo un perseguidor de estos cristianos, cómo él, con autoridad del Sanedrín de Jerusalén, iba rumbo a Damasco para tomar preso a aquellos que eran vistos como renegados y como herejes de la religión judía, para traerlos prisioneros a Jerusalén. Y es ahí, en rumbo a Damasco, cuando Pablo describe en esta presentación, este discurso ante Festo y Agripa, su conversión y cómo después de esta conversión él dedicó su vida a la proclamación de Jesucristo y su evangelio. Y es aquí donde termina la lectura. Podemos tomar un tema interesante dentro de estos últimos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús muere y resucita y asciende, pues el centro de esta comunidad era Jerusalén. Después, con el crecimiento y particularmente con las persecuciones, el centro de este movimiento cristiano va de Jerusalén a Antioquía, que es una de las ciudades principales del reino o del imperio romano de aquel entonces. Y es precisamente donde Pablo hace su centro de actividad misionera, Antioquía. Pero después, con llevado de Pablo a Roma, pues también esto moverá el centro del movimiento cristiano de Antioquía a Roma,
a donde aún continúa hoy en día, pues en Roma aún tenemos la sede de la Iglesia Católica, donde reside el obispo de Roma, que es el Papa líder de la Iglesia Católica. Así que en esta trayectoria de Pablo vemos también el movimiento del centro del movimiento cristiano de aquel entonces, de Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Roma, y es en Roma donde Pablo muere mártir. Muy bien, pasemos ahora a la lectura del Evangelio, que ya es el último capítulo del Evangelio de Juan. Y aquí esto ocurre después de la pesca milagrosa, después de la resurrección de Jesucristo, cuando se les aparece a Pedro y a otros 6 compañeros discípulos después de la resurrección. Este pequeño rebaño, pues después de la muerte de Jesús, aún no saben qué hacer con ellos mismos. Piensan que todo el proyecto del reino ha muerto con Jesús. Y ahora Jesús viene en cierta manera a rescatar, a reunir otra vez a este rebaño dispersado y paralizado por el miedo. Y es este encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos que viene otra vez a reunir, a congregar a su rebaño para no solamente para confortarlos, sino también para reafirmarlos en el llamado que hoy les dio y que ahora que esperan la venida del Espíritu Santo para que se lleve a cabo el comienzo de este gran proyecto de la comunidad cristiana o de la iglesia. Esta semana será la última semana de la temporada de Pascua. Ya con este domingo que entra se celebra la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y con esto el comienzo de la iglesia. Y aquí, cuando Jesús resucitado viene a rescatar, otra vez a congregar a su rebaño disperso y paralizado por el miedo, tenemos este encuentro impresionante con Pedro, donde Pedro ahora es invitado por Jesús para que afirme, en cierta manera se consagre de nuevo al llamado que Jesús le había hecho antes. Recordamos de que Pedro negó que conocía a Jesús 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Y ahora aquí Jesús invita a Pedro para que afirme 3 veces la negación que él hizo. O sea, aquí Jesús está restaurando a Pedro. Después de que Pedro, llevado por el miedo, paralizado por el miedo, pues niega que conoce a Jesús. Hay una serie de paralelos en esta escena impresionante, ¿no? El primer paralelo, que es el obvio, ¿no? De que Pedro negó a Jesús 3 veces, y aquí Jesús pues está restaurando a Pedro con 3 preguntas acerca de que sí lo ama. También otro paralelo que encontramos en esta escena es de que Pedro fue llamado después de una pesca milagrosa. Esto lo tenemos en los otros 3 evangelios. Cuando Jesús que se sube a la barca de Pedro y después de predicar desde la barca le dice a Pedro que entre más mar adentro y baje las redes. Pedro a primeras resiste lo que Jesús le dice, pero se confía a sus palabras y bajan las redes y obtienen una gran pesca milagrosa. Y después de esa pesca milagrosa es cuando Jesús le hace llamado a Pedro y a Andrés. Y también después a los otro par de hermanos de Juan y Santiago. Y ahora después de la resurrección, cuando Jesús viene otra vez a reunir a su rebaño espantado y paralizado por el miedo, después de otra pesca milagrosa, viene para restaurar a Pedro. Así que tanto el llamado como la restauración de Pedro ocurren después de una pesca milagrosa. Y el otro paralelo viene siendo dónde y cómo Pedro negó a Jesús. Recordamos de que después de que Jesús fue arrestado, Pedro lo iba siguiendo y que en ese seguirlo,
una mujer acusa a Pedro de ser un discípulo de Jesús y es ahí donde Pedro niega a que él es un discípulo de Jesús. Y la negación de Pedro, que conoce a Jesús o que es discípulo de Jesús, la hace a un lado de un fuego. Recordamos que Pedro se estaba calentando al lado de un fuego. Y ahora la restauración de Pedro se lleva a cabo también a un lado de un fuego. El fuego que Jesús mismo había preparado para prepararles el desayuno a sus discípulos que están pescando, ¿no? Y es a un lado de un fuego donde Jesús ahora busca restaurar a Pedro en su llamado, en su amor y en la responsabilidad de que Jesús le da a Pedro. También otro paralelo que podemos decir, cuando Pedro niega a Jesús, lo hace de una forma pública, o sea, en presencia de otros. Y ahora, en presencia de los otros compañeros suyos, Jesús invita a Pedro a que afirme su amor y su compromiso con él. Así que hay una serie de paralelos, y esto es muy común del evangelista Juan. Dice el Evangelio: en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Nótese que aquí el mandato que Jesús le da, la misión que Jesús le da a Pedro es: apacienta mis corderos, o sea, los creyentes, los que vendrán después de ellos, no por la proclamación y el testimonio de ellos, que ahí entramos también nosotros. Y los corderos, las ovejas, le pertenecen a Cristo, no son de Pedro. Así que el rebaño a quien Pedro es llamado a cuidar y atender y alimentar es el rebaño de Cristo. La iglesia es de Cristo, no es de nadie más, ¿no? Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Nuevamente, mis ovejas, las ovejas de Cristo. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Recordamos que la forma en que Pedro le había hablado a Jesús cuando Jesús le dijo que él sería arrestado y que sus discípulos lo abandonarían, ¿no? Y como Pedro en aquel entonces le dijo: no, si estos te abandonas, yo no te abandonaré, yo aún daría mi vida, ¿no? Daría mi vida por ti. Y como Pedro en esa ocasión, con gran orgullo quizás o con gran seguridad, hablaba de lo que él estaba capaz de hacer. Ahora ya no, después de su caída, después de su negación de Jesús, después de su abandono de su amigo y Señor, ya Pedro ha aprendido una gran lección, ya es más humilde, ya no se atreve de decir, claro que yo te amo mucho más que estos, ¿no? Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y estas palabras podemos imaginar que Pedro las dice con gran humildad, puesto que su caída tremenda lo ha hecho reconsiderar quizás de que a veces habla sin pensar las cosas, aunque sean con buenas intenciones. Y esto quizás muchos de nosotros también lo hacemos, ¿no? En relación a Dios, de que a veces prometemos grandes cosas sin medir las consecuencias y sin medir el significado del llamado que Dios nos hace, ¿no? Y también de quién nos llama. Y también este ejemplo de Pedro pues nos recuerda de que todos estamos con la posibilidad y con la realidad de fracasar, de caer, de negar, de traicionar a nuestro Dios. Pero
No es nuestra traición, no es nuestra negación aún de Jesús mismo lo que es el centro. El centro es Dios. El centro es el amor, la compasión de Dios, puesto que aún después de que Pedro niega que conoce a Jesús y que lo abandona en su momento más crítico, Jesús va detrás de él. Va para rescatarlo de sí mismo. Va para salvarlo de sí mismo. Y después lo pone como responsable de la comunidad, de que alimente, de que proteja, de que pastoree las ovejas, el rebaño de Cristo. Y toda persona que es llamada al liderazgo dentro de la iglesia, nunca hemos de perder de vista esto, que es el rebaño de Cristo y que por tanto la gran responsabilidad de cuidar, de alimentar, de proteger y de dar la vida si es necesario por el rebaño de Cristo. Bellas palabras que nos deben dar mucho que cuestionar, de que todos estamos con la posibilidad de caer, de que nunca hemos de pretender de que no caeremos, de que no tendremos tentaciones, de que no fracasaremos, ¿no? A última somos llamados no tanto al éxito, somos llamados a la fidelidad, a la entrega, al compromiso, al amor de Cristo en el servicio de su iglesia. Y de esto, del ejemplo de Pedro, creo que todos podemos aprender. Y quizás esa es la experiencia más grande, de que es el fracaso lo que mejor nos enseña, es el caer lo mejor nos enseña el significado tanto del perdón de Dios como del amor de Dios. Y es lo que son los fracasos a veces los mejores maestros que nos enseñan el camino de la humildad, de la mansedumbre y de la fidelidad al Dios que nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.